Muy buenos días con todos. Ahora sí, creo que podemos ir empezando. Quiero darles la bienvenida a todos a la reunión mensual de Independiente y en beneficio de los que vienen por primera vez a estas reuniones, permítanme presentarnos. Nosotros somos el Grupo Independiente, un grupo de inversiones con más de 250 millones de dólares bajo asesoría y administración y 13 años de trayectoria. El grupo está liderado por Gamnick Multifamily Office, que se dedica a asesorar familias en cómo cuidar y hacer crecer su patrimonio en el largo plazo, invirtiéndolo en Estados Unidos. Seguido viene Independiente SAF, que administra fondos mutuos de inversión con la misma filosofía para más de 800 partícipes actualmente y es una de las 14 administradoras de fondos reguladas por la SME. Finalmente le sigue Flip Inversiones, que muchos lo conocerán. Es el canal digital para invertir en los fondos mutuos independientes SAF a través de la web y próximamente en la aplicación de celular. Bueno, este año ha sido un año bastante atípico en el mundo de las inversiones y también para ello tenemos este tipo de reuniones, para conversar con ustedes sobre lo que está pasando en el mercado y con sus inversiones y tratar de explicárselos en un lenguaje claro y sencillo. Estamos acá para responder cualquier tipo de duda o pregunta que tengan, así que por favor, a lo largo de la reunión siéntanse cómodos y libres de preguntarnos por el chat lo que quieran y al final en la sesión de preguntas responderemos todo. Sin más, les dejamos al equipo de inversiones, liderado por Julio Ed, para comenzar con la reunión de hoy. Gracias. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Gracias por conectarse a nuestra reunión mensual de noviembre. Hoy día vamos a ver cómo le ha ido al mercado en noviembre. De hecho, este ha sido el segundo mes consecutivo de recuperación, luego de septiembre, que fue uno de los peores meses de rendimiento desde marzo del 2020. También queremos contarles qué hacemos en situaciones como estas, qué recomendamos y también por qué consideramos que actualmente hay una oportunidad en el mercado. Entonces, primero queremos contarles que en lo que va del año, el mercado llegó a caerse hasta 25%, el mercado de acciones de Estados Unidos. Ahora la caída es de más o menos 17%, luego de estos 2 buenos meses de recuperación. Pero a pesar de que ya está recuperando, nosotros aquí vemos una oportunidad de compra. ¿Y por qué? Porque las acciones y bonos de Estados Unidos son los activos de mejor calidad del mundo. Y cada vez que hay estas caídas de mercado normales, esto simplemente es una oportunidad para que nosotros podamos comprar productos de muy buena calidad a un precio descontado. Entonces nuestra recomendación en estos momentos es tan directa como comprar. ¿Y por qué lo podemos decir con tanta seguridad? Por dos razones. Porque el mercado de Estados Unidos, y lo vamos a ver un poco más adelante, ha demostrado que siempre, el 100% de las veces, se recupera de las caídas. Y lo hace más rápido que cualquier otro mercado. Y también porque en lo que va del año, la economía de Estados Unidos, ha demostrado la solidez que tiene a través de los datos de inflación que están cediendo, de empleo, de PBI, que nos confirma que no estamos en una recesión. Entonces nosotros vemos que es compra de todas maneras. Y también porque luego, cuando se dé la recuperación, que más adelante vamos a ver que siempre recupera, invertir más es una forma de poder participar de la recuperación con una mayor posición. Entonces poder capturar ese regreso más fuerte, que ahora más adelante lo vamos a explicar a fondo. Entonces primero vamos a ver qué pasó en el mes. Como les contaba, el mes de noviembre fue el segundo consecutivo de recuperación. Y esto se ha dado a lo largo de octubre y noviembre porque se han empezado a reportar datos muy buenos de economía. La inflación está cediendo, se publicó el dato de inflación de octubre en 7.7, que muestra una desaceleración con respecto al dato de inflación de septiembre, que fue de 8.3. También la inflación subyacente, que es la que excluía inflación por alimentos y energía, muestra una desaceleración. El dato fue de 6.3 versus 6.6 en septiembre. También se reportó la data de PBI, que es algo que era muy esperado por los inversionistas porque se habla bastante de una recesión económica. Entonces, la publicación del PBI con crecimiento de 2.9% significa que actualmente no estamos en una recesión. Y también el mensaje de la Fed es la Reserva Federal de Estados Unidos, es como el BCR, pero de Estados Unidos, que ahorita lo que está haciendo para controlar la inflación es subir la tasa de referencia. Entonces, luego de 6 subidas en el año, la Fed ahora salió a decir que ve que puede ser momento para moderar un poco el ritmo de la subida de tasa. Todo este conjunto de eventos hizo que en noviembre el mercado de Estados Unidos rinda 5.56%.
Dicho esto, vamos a ver cómo le fue a nuestros fondos. Nosotros tenemos actualmente dos fondos. Tenemos el fondo mutuo PMG y el fondo mutuo agresivo. El PMG, para los que invierten en Flip, es el perfil del búho consciente, y esto es una mezcla de acciones y bonos de la mejor calidad de Estados Unidos. En noviembre rindió 3.37% y ahora la caída en lo que va del año es de 6.39%. Y nuestro fondo agresivo es solamente acciones de las mejores empresas de Estados Unidos, y en noviembre rindió 5% y la caída acumulada en lo que va del año es de 8.37%. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos para nuestros clientes? Es imposible no caernos, pero lo que sí buscamos siempre es caernos menos y recuperarnos más rápido. Y es lo que hacemos. Aquí en este gráfico podemos ver la comparación de nuestros fondos. Nuestros fondos son la línea azul y la línea negra. Podemos ver en lo que va del año comparado con los bonos de Estados Unidos, con las acciones de Estados Unidos, con los bonos de países emergentes y con las acciones de países emergentes. Y podemos ver que las acciones de países emergentes se han llegado a caer hasta 18%, los bonos de países emergentes hasta 16%, las acciones de Estados Unidos hasta 13% y los bonos hasta 12%. Entonces aquí lo que queremos resaltar es que nosotros nos caemos incluso hasta menos que los bonos de las mejores empresas del mundo y del gobierno de Estados Unidos. Y ahora vamos a contarles un poco sobre nuestra estrategia. Primero vamos a situarnos un poco en lo que ha pasado en el año. Desde el comienzo de año ha habido varios eventos que han causado toda esta incertidumbre que ha hecho que el mercado de acciones se caiga. Primero empieza el año con los rezagos del COVID que tuvimos en el 2020. La recuperación fue mucho más rápida de lo que se esperaba. Nadie vio que podría recuperarse tan rápido la demanda, que las personas iban a tener tanta salud crediticia, iban a tener tantos ahorros y iban a querer consumir rápido. También no se vio que iban a cambiar los patrones de consumo. O sea, si antes se consumía servicios y bienes, en el 2020 y en el 2021, comienzos que seguíamos en la casa, no podíamos comprar servicios, pero sí podíamos comprar bienes. Pero había lugares importantes como China que seguían cerrados por la pandemia. Entonces, hubo un tema de importaciones y exportaciones que estaba parado. Entonces, toda esta escasez hizo que empiece a generarse inflación. Entonces, empezamos el año ya con inflación. Luego, nos sorprende una guerra entre Rusia y Ucrania, que esto lo que hace es perjudicar el petróleo y empieza a haber presiones inflacionarias por energía y por alimentos también. Entonces, estos dos eventos hacen que a lo largo del año tengamos reportes de inflación en máximos entre 40 y 50 años. Entonces, ¿qué se hace aquí? La Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene el poder de poder controlar el precio del dinero, el precio de endeudarse. Entonces, lo que la Fed hace es subir la tasa. La tasa es el precio al que nos endeudamos. Entonces, al subirla, lo que hacen es que el dinero es más caro para nosotros. Entonces, esta es la manera que la Fed tiene para reducir la inflación. Entonces, la Fed empezó a hacer esto progresivamente. Ahora ya ha hecho 6 subidas, y ahora lo que digamos hace un ratito, que es lo que ha pasado en el mes, es que la Fed ha anunciado que ahora considera que podría bajar el ritmo de la subida de tasa. Entonces, esta subida en las tasas que no se daba hace muchos años generó bastante incertidumbre en el mercado, que es lo que ha hecho que el mercado de acciones se caiga, porque los inversionistas están preocupados si esta subida en las tasas podría generar una recesión económica. Entonces, esto es un resumen de lo que ha venido pasando en el año y de lo que ha generado esta caída en las acciones. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta crisis? Es que las acciones se caen y es normal, y también las caídas en los bonos son normales. Sean menos, pero son normales. Lo que no se ve mucho es que se caigan las acciones y los bonos a la vez. Entonces, como veíamos, las acciones se han caído por la incertidumbre de toda esta situación, y los bonos se caen cuando se dan subidas en las tasas. Lo que tenemos que rescatar aquí es que el mercado de acciones siempre se recupera, y las caídas, tanto en acciones como en bonos, son normales. Y son normales siempre y cuando estemos invertidos en un mercado eficiente que ha demostrado que siempre se recupera, como el de Estados Unidos. Entonces, para ver un poco de estadísticas y estar tranquilos con nuestras inversiones en el mercado de Estados Unidos, las caídas de 10% son normales y se recuperan más o menos en 4 meses y se dan cada 2 años más o menos. Las caídas de 20% se dan cada 5 años y se recuperan en promedio en 7 meses.
y las caídas de 30% se dan más o menos cada 10 años y se recuperan aproximadamente en 3 años y 5 meses. Entonces, sabiendo que las recuperaciones se dan, y ahorita vamos a ver que las recuperaciones siempre pasan, es importante mantenernos invertidos y no asustarnos y no especular, y no especular con la recuperación. Aquí podemos ver 3 casos de 3 crisis diferentes. Primero tenemos la crisis .com en el 2000-2001, luego tenemos la crisis financiera en el 2008 y luego tenemos la crisis por COVID en el 2020. Si vemos, en todas el mercado de acciones se ha recuperado. Y si vemos, miren cómo son las recuperaciones, si bien pueden llegar a ser en periodos largos, como en 6 años o 4 años, miren cómo son las recuperaciones rápidas y fuertes. 27%, 22%, 16%. Entonces, por eso es muy importante mantenernos invertidos. Porque imagínense que en el punto más bajo hubiéramos especulado cuál es el punto más bajo de una de estas caídas y decimos ya, mejor me salgo porque ya no puedo más. Imagínense todo el regreso que nos hubiéramos perdido. Entonces, es por eso que es muy importante mantenernos invertidos, porque el rendimiento a largo plazo se explica por estos pocos días que hemos visto que se dan después de las grandes caídas. Y les cuento un dato: si sacamos el rendimiento anual promedio de las acciones de Estados Unidos en los últimos 30 años, ¿ya? Si incluimos los 20 mejores días de rendimiento, el promedio de rendimiento anual al año es más o menos 8%. Pero miren, si sacamos los 20 mejores días de rendimiento, ahora el rendimiento de 8.6 pasa a ser 4%. Entonces, imagínense cómo impacta nuestro rendimiento tratar de especular y no estar invertidos durante los 20 mejores días de rendimiento. Ahora, veamos en los últimos 15 años. Si vemos con todos los días de rendimiento, el rendimiento más o menos promedio era de 8.5. Pero si sacamos los 20 mejores días, nuestro rendimiento se vuelve 0. Esto quiere decir que el 100% del rendimiento se explica por los 20 mejores días en los que es importante haber estado invertidos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para poder estar tranquilos y que estas caídas no nos asusten y poder mantenernos invertidos y no querer vender? Lo que hacemos es tenemos una estrategia conservadora que se cae menos, como vimos hace un ratito. Y lo hacemos así porque lo hacemos solo en Estados Unidos, porque Estados Unidos ha demostrado, y ahorita lo vamos a ver, que es el mercado que siempre se recupera y que se cae menos. También invertimos en dólares, porque es la moneda más fuerte del mundo, y lo hacemos en activos diversificados y eficientes, que son ETFs, que estos activos nos permiten estar invertidos en muchas acciones y muchos bonos a la vez. Entonces, con esta estrategia conservadora, lo que hacemos es estar tranquilos con nuestras inversiones, no asustarnos, mantenernos invertidos, e incluso ver la posibilidad de comprar un poco más de acciones, que es lo que comentábamos al comienzo, y ahorita vamos a verlo un poquito más. Entonces, si estamos tranquilos con esta estrategia, que sabemos que siempre se recupera, lo que podemos hacer, y de hecho es lo que hacemos y es lo que recomendamos a todos nuestros clientes, comprar más acciones en fuertes movimientos del mercado. En enero, que el mercado cayó hasta 10%, lo que hicimos es compramos 5% más de acciones. Mantenemos esa posición, el mercado siguió cayendo hasta menos 20 a fines de mayo, junio, y lo que hicimos fue comprar 5% más de acciones. Entonces, a la fecha, tenemos 10% más de acciones que nuestra posición estructural. Y esto lo hacemos por 2 razones. La primera, porque tener una posición mayor en acciones hace que podamos regresar más rápido. Y la segunda razón por la que lo hacemos es que por cada compra de 5% que hacemos, le podemos aportar 0.5% más de rendimiento al cliente. Entonces es una forma de regresar más rápido y aportar un poquito más de rendimiento. Pero esto es simplemente una estrategia de corto plazo. Son compras y ventas estratégicas que nosotros hacemos. Luego, cuando el mercado va regresando, esta posición se deshace, esta posición se vende. Y es ahí donde generamos este 0.5% adicional. Porque nosotros tenemos una filosofía y una estructura de nuestro portafolio fija, que es la que tenemos ahora, que a veces evaluamos los cambios, pero por el momento es así. Entonces, simplemente esta estrategia es una forma de poder aportar un poco más y luego deshacerlo. Entonces, ahorita mantenemos 10% más de acciones. Conforme el mercado vaya regresando, cuando el mercado regrese 10%, vamos a vender una compra. Y cuando regrese hasta el punto donde estaba antes, vamos a vender la segunda. Entonces, es una estrategia que se hace y luego se deshace. Y en ese tiempo,
lo que hace es aportarnos un poquito más de rendimiento. Pero esto es importante saber que solo podemos hacerlo si estamos en un mercado que siempre se recupera, como el de Estados Unidos. Aquí podemos ver una comparación. La línea verde es el mercado de acciones de Europa, la línea naranja es el mercado de acciones de países emergentes, y la línea azul es el mercado de acciones de Estados Unidos. Podemos ver, hemos tomado como ejemplo la crisis del 2008, y aquí lo que pasó fue, imagínense, una crisis financiera generada en Estados Unidos por Estados Unidos. A pesar de esto, el mercado de Estados Unidos es el que menos se cae. Claro, fue una caída grande, ¿no? Pero si lo vemos en comparación, es el que menos se cae 57%, mientras que el mercado de acciones emergentes y de Europa, a pesar que la crisis no era en su propio mercado financiero, se caen entre 66 y 64%. Se caen más. Y luego, cuando el mercado de acciones de Estados Unidos se recupera, lo hace en 4 años, mientras que el de acciones emergentes lo hace en el doble, y el de acciones de Europa lo hace en el triple, e incluso se recupera recién después de la crisis por COVID. Imagínense todo ese tiempo de recuperación. Entonces, es por eso que estar en una estrategia que podemos ver que siempre recupera y funciona, nos da tranquilidad para poder mantenernos invertidos. Entonces, nosotros, ¿qué les recomendamos para mantenernos invertidos? Que es un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Mantener la disciplina y no dejar que las emociones influyan, porque somos personas y tenemos emociones. Y a veces podemos ver que nuestras inversiones están cayendo por temas de mercado y podemos asustarnos. Entonces, lo que hay que buscar es una estrategia que nos dé tranquilidad para no asustarnos, o en todo caso, asustarnos un poco menos. Entonces, por eso nosotros invertimos solo en Estados Unidos, perdón, que es el mercado más eficiente y profundo. Eficiente porque siempre se recupera, y profundo porque es el que tiene más participantes. Entonces, cuando tú quieras comprar o vender, siempre va a haber alguien a quien le puedas comprar, o siempre va a haber alguien a quien le puedas vender. Por lo mismo, también eso también nos da liquidez. Cuando tú quieras, siempre va a haber alguien, siempre vas a poder tener tu dinero rápido, porque siempre va a haber alguien que pueda comprar lo que tú quieres vender. Solo en dólares, porque es la moneda más fuerte del mundo. Solo en ETFs, que son estos activos diversificados que hablábamos, que te ofrecen exposición a muchas acciones y muchos bonos a la vez, para así no tener que apostar por algo en específico. Aquí tomas las 500 mejores empresas de Estados Unidos y no tienes que adivinar a cuál le va a ir mejor. Puede estar invertido en las 500, por dar un ejemplo. Y también tener un manejo pasivo, que es lo que hablábamos de mantenernos invertidos, y en el corto plazo poder tomar esta estrategia activa en momentos de caídas de mercado que contábamos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque tenemos el objetivo de mantenernos invertidos y que nuestros clientes se mantengan invertidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Invirtiendo en esta estrategia conservadora que hemos visto que se cae menos. ¿Esto para qué? Para que las emociones no influyan y para poder rendir más en el largo plazo. Esto nos va a permitir estar tranquilos, no vender, por ende rendir más, y en todo caso aprovechar oportunidades de mercado, como veíamos, que es comprar un poco más de acciones en momentos de caídas, que es como comprar, no es como, es literalmente comprar con descuento. Y ahora vamos a ver qué esperamos y luego qué recomendamos. Primero, para la economía, esperamos que, debido a la buena data económica que está saliendo, la Fed modere el ritmo de la subida de la tasa. También que la inflación, como viene haciéndolo, continúe mostrando desaceleración. Si la inflación continúa mostrando desaceleración, también nos va a decir que lo que está haciendo la Fed está teniendo efecto, porque la Fed lo que quiere lograr con subir la tasa es reducir la inflación. También que el empleo se mantenga sólido como lo ha hecho a lo largo del año. De hecho, tenemos la tasa de desempleo de Estados Unidos en mínimos históricos. Y también algunos datos importantes que podemos ver son el reporte de inflación, que va a ser la próxima semana, el 13 de diciembre. Luego, al día siguiente, va a ser la reunión de la Fed, en la que la Reserva Federal va a contar en cuánto van a subir la tasa, y también se va a dar la tercera revisión del PBI para el tercer trimestre, el 22 de diciembre, que hasta ahora nos está confirmando que no estamos en una recesión económica. Y para el mercado, la preocupación del mercado es que la subida de las tasas genere una recesión. Sin embargo, cada vez está quedando más claro que se está controlando la inflación sin generar una recesión. Entonces, a medida que esto vaya siendo más claro y se vaya confirmando, lo que va a pasar es que los inversionistas van a estar más tranquilos. Y esto va a hacer que finalmente el mercado de acciones y bonos se recupere. ¿Y qué recomendamos? Queremos contarles, siempre va a haber razones para no invertir. ¿Ya? Aquí podemos ver diferentes razones, lo que se hablaba en cada año de
no, el mercado se va a caer por tal, no, no entres porque va a pasar tal. Pero nosotros invertimos a largo plazo. Entonces miren aquí la tendencia total. Miren cómo es la línea. La línea, claro, tiene caídas, pero miren, siempre, como les decía antes, el 100% de las veces se recupera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre mirar la figura completa y ver que el mercado de Estados Unidos es un mercado que siempre se recupera. Entonces, a pesar de que en ese momento sientas que no es una buena oportunidad porque te dé miedo o lo que fuera, no pasa nada, porque el mercado siempre va a recuperar. Entonces, dicho eso, ¿qué recomendamos? Pero si estás tranquilo ahorita y puedes tomar una posición más grande en acciones, te recomendamos que lo hagas, porque las caídas y crisis de mercado no son más que una oportunidad para comprar, así como buscas una casaca que esté en descuento, porque es una casaca buenaza, y ves que está 20% de descuento, te la compras igualito. Aquí cuando hay caídas de mercado es una oportunidad para comprar acciones y bonos de las mejores empresas del mundo con descuento. Es exactamente eso. Y Warren Buffett nos valía esta estrategia porque él dice, cuando así hablemos de medias o hablemos de acciones, a mí me gusta comprar productos de calidad a precios rebajados. Y es lo que está pasando ahorita. Tenemos las mejores acciones y los mejores bonos con descuento. Pero ¿qué pasa si ahorita a ti no te da tranquilidad y dices, escucha, mejor espero, no estoy tan tranquilo? No pasa nada. Siempre y cuando estés invirtiendo en un mercado eficiente que tiende al alza, como el mercado de Estados Unidos. Así que nuestra recomendación final es que si pueden hacerlo, compren más acciones y si no se sienten tan tranquilos, no pasa nada porque más adelante va a haber otras oportunidades. Y eso es todo por la reunión de hoy. Ahora queda abierto a preguntas y estaremos encantados de responderlas. Gracias. Gracias, Julia. Están todos invitados. Diego, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que recomiendan esperar para un retorno, digamos, esperado de sus fondos? Hola Diego, ¿qué tal? Mira, te cuento que justo nosotros hicimos una estadística para ver cuánto demoraba en el peor de los casos el portafolio modelo GAMNI, que es el fondo mutuo PMG, en llegar a su rendimiento promedio. Y no son más de 3 años para que el rendimiento promedio sea el correcto, así entres en el peor momento. Y no demora más de 1 año y medio en generar un rendimiento positivo. Así entres en el peor de los peores momentos, imaginemos enero de este año, ¿no? Entonces, en 1 año y medio tu rendimiento va a ser positivo, en 3 años, en el peor de los casos, el rendimiento ya va a estar dentro del rendimiento promedio de 5 o 6%. Eso es más o menos. Ok, gracias. Toda la mano. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buena la presentación. Quería hacerles una consulta. Desde una perspectiva de largo plazo, sí comparto la posición de compra. Sin embargo, en periodos de corto plazo quería preguntar si ustedes también manejan fondos de corto plazo, ¿no? Porque como explicó Luciana, a partir de un año a más adelante, 1 año y medio, ya se puede percibir ganancias o retornos positivos, y a partir de 5 años mucho más, ¿no? Entonces, quería saber si también emplean estrategias con horizontes de tiempo de corto plazo. Hola David, ¿cómo estás? Nosotros, como les contábamos, tenemos solo estrategias de largo plazo. Nosotros creemos que la mejor manera de invertir es haciéndolo a largo plazo en un mercado eficiente que funcione como el de Estados Unidos, porque de esa manera no tenemos que especular. Lo que te contaba Lu es un cálculo que hemos hecho sobre nuestros fondos, cómo funcionan más o menos nuestros fondos y cómo responde nuestra estrategia, pero es algo que hemos hecho con la información pasada. No estamos especulando sobre cuándo creemos que va a recuperar o ni haciendo análisis técnico sobre cuándo también consideramos que va a recuperar. Nuestras estrategias son todas a largo plazo y nosotros recomendamos mantener las inversiones de esa manera y tomar una estrategia como la que les comentábamos de corto plazo para poder aportar un poquito más de rendimiento y poder regresar con más fuerza. Pero nuestras estrategias son todas de largo plazo.
Perfecto, muchas gracias. El tema, David, es que, digamos, alguien podría pensar que hay estilos de inversión, ¿no? Hay el que invierte de largo o el que invierte de corto, ¿no? Y tradicionalmente se hablan de esos estilos y hay mucha academia y hay muchos libros que hablan de estas cosas, ¿no? Lo cierto es que las inversiones de corto plazo, digamos, y está muy documentado, la historia es muy clara en demostrar que no te generan valor, ¿no? Son demasiadas variables las que juegan en el mundo para determinar si tu inversión va a caminar o no va a caminar, y sobre todo en el muy corto plazo, ¿no? Y son las variables que juegan hacia el futuro, ni siquiera las del presente, las que van a determinar eso. Me explico, ¿no? Mucho más importante es la información que está por venir para efectos de lo que va a pasar con tu inversión en el corto plazo, que la información que tenemos a la mano y la información del pasado. El pasado es solamente una referencia, al igual casi que el presente, y esto funciona por expectativas en el corto plazo, ¿no? La expectativa de lo que millones de personas están pensando que pueda pasar en el futuro, ¿no? El corto juega con una expectativa de lo que pueda pasar hacia adelante, y nadie sabe a ciencia cierta lo que pueda pasar hacia adelante. Lo que sabemos es que el futuro siempre trae, la única constante es el cambio, digamos, y van saliendo un montón de variables que van generando cambios a la nueva realidad, que van generando nuevas expectativas, que hace que la bolsa se mueva para un lado o para el otro. Y nada de eso nadie lo puede saber a ciencia cierta. Lo único que sabemos, en donde la historia es muy clara, es que el único mercado de inversiones que siempre ha ido hacia arriba, dando botes, pero hacia arriba, es el mercado americano, de acciones y de bonos del mejor nivel. Todo lo demás ha ido dando botes hacia los costados, ¿no? Y la estadística es contundente, ¿no? Lo que pasa es que hay una ilusión de corto plazo, porque muchas veces en el corto plazo la cosa sube mucho, ¿no? En las últimas semanas, la suba de las acciones ha sido una de las subas más importantes que han habido desde 1929. Entonces, eso genera una ilusión de corto plazo de que te da una sensación de, oye, yo podría haber estado invertido ahí y podría haberme ganado un 15, un 16 o un 17% en tan solo semanas. Esa es una ilusión que tarde o temprano te va a generar una muy mala pasada. Porque así como sube 17%, se cae 17% también, ¿no? Porque como te digo, se mueve por expectativas y de lo que va a pasar a futuro. Y el futuro no lo conocemos. Entonces, quien entra a ese juego, de por seguro va a perder a la larga. La estadística es muy clara. Todos los managers que juegan de corto plazo no le ganan al mercado de acciones y de bonos gringos del mejor nivel. Nunca. Hay un caso, que es el caso de Warren Buffett, que mencionaba Julia, que es el único que a través de manera consistente en el tiempo, durante muchísimas décadas, ha podido ganarle al mercado. Muchos inclusive piensan que es un dato tan raro que estadísticamente deberían sacarlo a la muestra, ¿no? Lo cierto es que Buffett ha demostrado que hay una manera de hacerlo, ¿no? Y si te acercas a la fórmula, digamos, de Buffett, con lo que te vas a encontrar es con una cosa muy parecida al mercado de mejores acciones y bonos, sobre todo de acciones americanas. Está comprando las mejores acciones americanas. Eso es un poquito lo que está haciendo, ¿no? Le queda un montón de caja porque le sigue entrando mucha plata y cuando las cosas se caen, compra. Y eso hace que le gane finalmente al mercado. Pero corto plazo es un juego de perdedores, la estadística es muy, muy, muy clara. Lo único que te podemos garantizar, entre comillas, es que de largo plazo, invertido en las mejores acciones gringas y los mejores bonos gringos, vas a hacer una rentabilidad de 5 o 6% en una mezcla muy conservadora que hacemos porque, como dice Julia, queremos que te caigas lo menos posible y que te recuperes lo más rápido que se pueda, ¿no? En esta crisis lo hemos visto, ese es uno de los motivos por los cuales tenemos este objetivo claro de salir a hacernos conocidos, cómo nos caemos mucho menos, ¿no? Nuestro portafolio está 6% abajo en el año, ¿no? 6, no 16, no 26, no 36, no 46. El otro día hubo un cliente acá que estaba 60% abajo, ¿no? Un cliente potencial. Entonces, ese 6
En este juego relativo te permite estar relativamente tranquilo para lo que está pasando en el mundo, y en todo caso, como dice Julia, te anima no solamente a no vender, sino a poder comprar un poco más. Esa es la única forma que de largo plazo va a hacer que puedas tener un rendimiento por encima de la inflación en el tiempo, ¿no? Porque al final muchas de esas decisiones van a ser más emocionales que racionales, como decía Julia, ¿no? El que está 30% abajo, lo único que quiere es vender, no quiere saber nada, ¿no? Entonces no funciona el juego de corto. Lo único que funciona es el juego de largo. No es un tema de estilo, es un tema de historia, ¿no? Y el tema de largo funciona, ¿por qué? Porque los gringos funcionan. Sus instituciones funcionan y siguen inventando el mundo y siguen inventando las mejores empresas del mundo, y al final son esas mejores empresas del mundo las que lideran estas inversiones principales en Estados Unidos, que hace que tú, invertido en eso, tengas una rentabilidad mayor. Perfecto, muchísimas gracias, súper claro. Sí, quería hacer una consulta referente a los supuestos que están considerando sobre que la Fed disminuye el ritmo de las tasas, que baje la inflación y que se mantenga un mercado laboral sólido. En caso que no sucediera alguno de estos supuestos, ¿ustedes van a modificar la estrategia que tienen o van a seguir en la misma estrategia? Sí, Diego, en realidad, justamente como comentó Julia, como viene comentando Nacho también, nosotros tenemos esa estrategia como una estrategia de largo plazo, porque sabemos que es lo que funciona en el largo plazo, independientemente de lo que pase. Creo, Julia mostró en la presentación cómo inclusive en la crisis del 2008, que fue una crisis generada en el sistema financiero americano, igual Estados Unidos, el mercado que se cae menos, es el que se recupera más rápido. Entonces, al final, a la hora de la hora, independientemente de lo que pase, la estrategia no va a cambiar. Lo único que puede, de largo plazo, no la estructural, lo único que podemos nosotros modificar o que modificamos en el corto plazo es esta estrategia de corto plazo que hacemos cada vez que el mercado cae 10, 20 o 30%, en la cual nosotros tenemos una mayor posición de acciones. Pero fuera de eso, independientemente de si al final la inflación demora más en acomodarse o la Fed demora más también en acomodar su ritmo de subidas de tasas. Independientemente de eso, nuestra estrategia de largo plazo con el objetivo de cuidarle el dinero al cliente no cambia, porque al final esa es la estrategia que funciona tanto en los malos momentos como en los buenos, ¿no? Entonces, por ese lado, nuestra estrategia está bien alineada a largo plazo, como decía Julia. Entiendo, muchas gracias. Esa era mi última pregunta. Sí, hay un tema además bien importante, ¿no? Digamos, en esta, digamos, cuando tú construyes un portafolio de inversiones, ¿no? Un conjunto de inversiones, que en nuestro caso es un poquito de acciones y la mayoría de bonos de la mejor calidad del mundo en Estados Unidos, esas acciones y esos bonos, dependiendo de cómo se muevan los precios, van cambiando sus porcentajes dentro de todo el portafolio. Me explico, ¿no? Si tú tienes una caída de 15, de 20%, de 25% en las acciones, y tenías el 30%, 40% de acciones, ahora tienes mucho menos como porcentaje de tu portafolio total, ¿no? Ya no tienes 20, 25, tienes 15. Entonces lo que hacemos nosotros en ese momento es compramos para completar otra vez el porcentaje que teníamos, porque lo que queremos es mantenerte en el mismo riesgo, con la misma cantidad de acciones como porcentaje total de tu portafolio. Eso te permite además, si es que es el caso de una caída, recuperarte más rápido, ¿ya? Todo eso tiene que ver además con un tema de eficiencia en costos, ¿no? Si yo estoy cambiando a cada rato acciones y bonos y comprando este y vendiendo la otra y comprando este bono y vendiendo el otro, cada transacción tiene un costo. Entonces no solamente es un tema de yo quiero mantener tu portafolio con la misma estructura para que puedas lograr esa rentabilidad, y sobre todo cuando baja para que puedas comprar más a precios mejores, como decía Julia, a descuento, sino que además tiene que ver mucho con el tema de costos. Contra menos muevas el portafolio, menos te va a costar, porque cada compra y cada venta es una comisión del agente
que está autorizado para hacer las compras y ventas, que son las casas de bolsa. Cada vez que yo quiero vender acciones, cada vez que quiero comprar bonos, o etcétera, cuesta. Y cuesta un montón de plata. Cuesta 0,5%, cuesta 1%, cuesta un montón de plata. Más o menos los costos que tradicionalmente se cargan a estos portafolios en el año, a veces equivalen a 3, a 4, a 5 y a 6% de toda tu plata, ¿no? Imagínate, para poder lograr una rentabilidad de 5 o 6%, si le vas a meter un costo de 5, 6 o 7% al portafolio, ya te quedaste sin rentabilidad. Entonces tenemos que ser lo más eficientes posibles del mundo para poder lograr que te lleves la máxima rentabilidad. Entonces, solo hacemos movimientos cuando esto se cae mucho o cuando esto sube mucho, para que tus costos se mantengan lo más bajo posible. Y los instrumentos que compramos son los más baratos del mundo. No solamente son los más líquidos y profundos, como decía Julia, siempre hay un comprador, siempre hay un vendedor, y siempre el precio está perfecto, ¿no? Sino que además cuestan muy poquitito. Entonces no solamente nos movemos poco, sino que las cosas que están adentro cuestan muy poco. Eso hace que tu rentabilidad sea lo máximo posible, que te puedas llevar la máxima cantidad de la rentabilidad posible, ¿ya? Esas son cosas bien importantes, porque si tú estás moviendo mucho el portafolio, lo llenas de costos. El que mueve mucho el portafolio porque está tratando de adivinar, adivinar no funciona. Se llena de costos y lo que terminan haciendo muchos agentes es tomándote más riesgo, ¿no? Porque al final dicen, si este portafolio va a costar 5 o 6% al año, y yo quiero que rinda 5 o 6%, entonces le van a meter más acciones para que rinda más, para que puedas asumir los costos y además rendir. El problema de esas cosas es que cuando viene la crisis y todo se cae, te caes mucho más porque estás más expuesto, ¿ya? Entonces, hay un tema, y acá tampoco es un tema de estilos, sino es un tema de una realidad, ¿no? En donde tú, si asumes los menores costos posible, ¿no? En los instrumentos más baratos del mercado, pero los más profundos y los más líquidos en Estados Unidos, y te mueves lo menos posible, no solamente vas a rendir más porque nadie puede adivinar el futuro y estás colocado como tienes que estar colocado para rendir, sino que además te va a costar mucho menos y eso va directamente a tu rentabilidad. Para muchos es increíble que hayamos logrado rentabilidades de 5 o 6% anuales en promedio en los últimos 14 años, pero tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con una visión de solamente estar en lo mejor en Estados Unidos, que es lo que a la larga siempre va hacia arriba y lo demás no, ¿no? Y tiene que ver con mover muy poco el portafolio para no llenarlo de costos, y tiene que ver con comprar los productos más eficientes, los de menos costos, ¿no? Eso hace que tu rentabilidad a la larga sea muy alta, digamos, contra el riesgo que en realidad estás tomando. Por eso llama la atención también en una caída, en la más grande de toda la historia, en materia de inversiones, ¿no? Como la que es este año, que el portafolio solo caiga 6 y no 20 o 30. ¿Por qué? Porque estás invertido en el menor riesgo del mundo, ¿no? Entonces, cuando las papas queman y todo se cae, esto se cae muchísimo menos, porque estás tomando el menor riesgo del mundo. Y cuando las cosas caminan, puedes hacer el 5 y 6 que otros ofrecen también, pero con mucho menor riesgo. Entonces, al final, es una combinación de cosas, digamos, y los costos tienen mucho que ver para que tú puedas tener esa rentabilidad al menor costo posible, no solamente de dólares, sino al menor costo posible en materia de fluctuación y volatilidad. Gracias. Que pueden ir dejándonos preguntas también por el chat. Dayman, recién veo tu pregunta de la presentación. Claro que vamos a hacerla llegar por el grupo. De hecho, vamos a pasar la invitación al grupo de Invertir sin Corbata, nuestra comunidad, para hablar de inversiones. Están todos invitados los que no estén. A través de ese enlace pueden unirse al grupo, donde todos los días vamos conversando un poco de inversiones y apoyándonos mutuamente. Así que por ahí sí, Dayman, la haremos pasar. Después teníamos un par de preguntas que nos hicieron en el formulario de preguntas previo al webinar, un poco conversando sobre el mercado. De repente Nacho, Johnny, Luciana quieren contestarla. Nos preguntan si la economía viene así sólida,
¿Qué pronostican que pueda hacer la Fed en la reunión que se viene en la próxima semana? ¿Qué creen que pueda pasar? Claro, Pablo, déjame tomar la pregunta. Bueno, como ha demostrado los últimos datos, ¿no? El GDP, que es el PDI de la economía de Estados Unidos, ha crecido en el último trimestre 2.9%. El empleo viene siendo fuerte, creciendo en el último mes 263 versus lo esperado que era 200.000. Bueno, y el último dato de inflación, ¿no? Que cayó de 8 a 7.7. Y vemos que estos datos, si bien indican que la economía se encuentra sólida, también que se encuentra desinflándonos por el lado de la inflación. A partir de ello, se esperaría que la Fed se modere en el ritmo de la subida de tasas, ¿no? Como lo dijo Jerome Powell en la reunión pasada, en el cual dio señales de que en diciembre podría ser un buen momento para iniciar un menor ritmo de subida de tasas. Sin embargo, a pesar de que pueda ser un aumento de 50 básicos o 75 básicos, lo importante en este momento es cómo lo diga y su mensaje, ¿no? Puede ser alentador o desalentador, lo que finalmente impacta en el mercado, ¿no? Ya que el mercado se basa en las expectativas y de moderarse, esto sería una señal de que el fin del ciclo de subidas está más cercano, lo que termina impulsando el optimismo entre los inversionistas y al final al mercado. Mira, en realidad, totalmente de acuerdo, Johnny, ¿no? Pero digamos, aquí lo que hay es lo mismo, ¿no? O sea, el mismo Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Americana, que es el que decide, pues, cuánta plata pone en la economía y cuánta plata deja en la economía, digamos. Él mismo no sabe, ¿no? Y él te lo dice, ¿no? Toda la información de adelante es la que yo necesito para poder tomar las decisiones, ¿no? Él mismo lo dice también, ¿no? Y los economistas en primer año de universidad lo saben, ¿no? Las recesiones son impredecibles. Entonces, es increíble escuchar consensos de recesión y hablar hasta los banqueros más importantes del mundo. Ayer salió Jamie Dimon de JP Morgan a decir que la recesión se venía, ¿no? Hace 3 meses decía que no y hace 6 meses decía que se venía. Entonces, las recesiones no se pueden predecir, ¿no? Y generalmente cuando hay un consenso de recesión, casi siempre no se ha dado, ¿no? Los consensos son masas, son pensamientos de masas, ¿no? Eso alivia mucho al ser humano, ¿no? Que busca certidumbre sobre las cosas, ¿no? Lo cierto es que no lo sabemos. Powell no lo sabe, Jamie Dimon de JP Morgan no lo sabe, ¿no? Pero la realidad que tenemos hoy a la vista sí nos dice, como dice Johnny, sí nos está diciendo que la realidad puede superar la ficción de un discurso muy negativo de Powell, ¿no? Powell ha sido bien negativo en decir, esto está muy complicado, tenemos que pegarle a la inflación, tenemos que subir las tasas, eso va a generar desempleo, ¿no? Eso puede generar una recesión, ¿no? Lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho, y ese es uno de los motivos por los cuales la bolsa se ha caído, ¿no? Lo cierto es que él no lo sabe, y lo cierto es que la realidad puede superar la ficción de lo que él está diciendo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo un poco ahora, ¿no? Todos los precios de los commodities han caído de manera espectacular, ¿no? Todos los costos logísticos que tenían al mundo atracado en sus márgenes han regresado a su sitio. Todos los costos de comida y demás han caído notablemente, el petróleo, el cobre, en fin, ¿no? Entonces sí se ve una desaceleración importante, ¿no? Que va superando la ficción de que tenemos que seguir subiendo y subiendo y subiendo para ganarle a la inflación, porque el gran temor de la inflación al final es la expectativa inflacionaria. Nos ha pasado a todos los peruanos, no a los más chicos, pero los más viejos sabemos que te pagaban tu sueldo en la mañana y ibas corriendo a cambiarlo a dólares porque en la tarde valía menos, ¿no? Porque todo subía de precio todos los días. Entonces, cuando tú le generas en la cabeza a la gente esa sensación de que los precios no van a parar de subir, ese es el momento en que ha generado el impuesto más duro que hay para una economía, ¿no? Nadie va a hacer un plan a 10 años pensando que los precios suben de la mañana a la tarde, ¿no? Entonces, automáticamente todos los planes de inversión de largo plazo se apagan, se cierran, son incalculables, no los puedes valorizar, ¿no? Entonces, la economía sufre muchísimo. Entonces, esa es la expectativa de inflación que Powell
presidente de la Reserva Federal americano, quiere quitarle la cabeza a la gente. La realidad es que los gringos y el mundo entero no tiene eso en la cabeza. Lo que quiere es evitar que eventualmente lo puedan tener en la cabeza y pensar que a futuro todo el mundo pueda pensar que los precios siempre van a subir para siempre. Y eso es una situación terrible que quieren evitar. Entonces, empiezan a quitar plata de la economía subiendo el costo del dinero, que es la tasa de interés. Entonces, hoy día el crédito hipotecario ya no te cuesta 3 o 4, te cuesta 7 o 8, igual el crédito para el auto, igual el crédito para la empresa, y de esa manera la gente se ve menos motivada a pedir un crédito hipotecario, pedir un préstamo para la empresa, qué sé yo, va retirando la plata de la economía. La economía necesita una cantidad de plata para funcionar, ni mucha ni poca. Ahorita hay mucha, entonces le empieza a retirar, ¿no? Pero lo cierto es que él no lo sabe. Él no sabe porque el efecto de ese retiro de plata de la economía no es de un momento a otro. No es que, porque si no, ¿para qué va subiendo la tasa de 50 en 50 o de 75 en 75? Mejor pasa de 0 a 5 de la noche a la mañana y ya todo se arregló. No funciona así. Ese crédito hipotecario yo lo tengo a 7 años. Ese préstamo del banco para mi empresa lo tengo a 3, a 4, a 5, a 10, ¿no? Entonces, tú subes la tasa y el efecto no es inmediato. Tiene que pasar un año, tiene que pasar un año y medio. Por eso es tan difícil la tarea. Porque tú estás tomando una decisión hoy día que va a hacer efecto en un año y medio, ¿ya? Y por eso es tan importante la información que viene a futuro. Entonces, si tú a futuro empiezas a ver que la tasa la subiste en marzo, ya estamos en noviembre, y efectivamente los precios de las casas empiezan a caer, y las rentas de las casas empiezan a caer, y la construcción de casas nuevas empiezan a caer, dices, uy, ya está haciendo efecto, ¿no? Igual pasa con los préstamos de las compañías hacia las empresas y demás. Empiezas a ver, y todo eso ya se empezó a ver. Entonces, no solamente es un tema de precios de commodities más bajos, comida más bajos, temas logísticos, etcétera, sino que ya empiezas a ver que un montón de precios de la economía real empiezan a ceder. Esa realidad supera cualquier fricción de Powell diciendo que va a tener que subir la tasa de interés hasta donde sea para matar las expectativas inflacionarias, porque la realidad es que los precios están bajando. Y eso es lo que pasó hace unas semanas, nada más. Primero se mandó con un discurso diciendo que el tema de discusión de la suba de tasa, del cambio de velocidad de suba de tasa de interés no estaba puesto en la mesa y no lo había discutido con los gobernadores de la FED, y 3 semanas después salió a decir que todos los gobernadores de la FED, incluido él, habían discutido 3 semanas atrás que ya era momento de moderar la suba de tasas de interés. Entonces, el pata, pues, nos mintió abiertamente, ¿no? Está escrito además todo eso en lo que le llaman las minutas de la FED, ¿no? Que se hacen públicas después. Entonces, de decir, oye, el tema de moderación de suba de tasas no está en la mesa, a decir, en verdad, sí lo hemos discutido y todos estamos de acuerdo con que hay que moderarlo, es una realidad superando una ficción de un discurso muy negativo. Yo especulo que el discurso negativo tiene que ver con apagar un poco todas estas burbujas que se generaron en el mercado de acciones, en el mercado de bonos, en el mercado de la bolsa, en el mercado de cripto y demás, ¿no? Está siendo duro con el discurso para que las expectativas de la gente con respecto a la suba de los bienes y servicios en general y los mercados baje, pero la realidad le va diciendo que eso ya está bajando. Entonces, especulando, que es donde todos nos equivocamos un poquito, pero nos divierte hacerlo, digamos. Yo creería que lo que se viene es una suba de tasas de interés más moderada, ¿no? Y en el futuro igual, ¿no? La historia es bien clara. Cada vez que pasa algo así, los mercados de inversiones reaccionan de manera positiva. Eso es lo que ha pasado en las últimas semanas. Y probablemente lo que está pasando ahora es que están especulando, porque ya se acerca, pues la próxima semana es otra vez el tema de la suba de la tasa de interés, y están especulando si la va a subir 75, si la va a subir 50, si el discurso va a ser negativo, si es positivo, y tiene 2 o 3 días que se cae la bolsa, ¿no? Eso es un poquito lo que pasa. Pero todo eso es especulación, ¿no? Al final, si va a haber una recesión o no va a haber una recesión, estar invertido de manera conservadora en lo mejor del mundo es lo único que hace que te caigas menos y te recuperes más rápido, es lo único que te da la tranquilidad para no vender en pérdida, y es lo único que a la larga te va a generar tu 5 o 6% de rendimiento. Eso es estadístico, eso es indiscutible, ¿no? Para lo cual tienes que estar invertido, porque además en el corto plazo las noticias y las expectativas
van jugando con lo que viene, con lo que hay atrás. Entonces es imposible adivinar, ¿no? Si es que se diera una recesión, los gringos estimulan y la bolsa vuela. Y si es que no se viene una recesión, la bolsa vuela porque no hay recesión. Por cualquiera de los dos lados, tú estás invertido y protegido, con la tranquilidad de saber que te vas a caer menos en el peor de los casos, vas a comprar y después te vas a quedar, ¿ya? Eso es bien importante que lo sepan, porque si tú te caes menos en este juego relativo, no vendes. Entonces, al final, el que está tomando menos riesgo es el que no vende, a lo más compra, y a la larga hace su rentabilidad. Entonces, se voltea la teoría de a más riesgo, más rentabilidad. En la realidad, el que toma menos riesgo hace más rentabilidad, porque no vende. Así funciona. Algunas preguntas por el chat. Ahorita respondo tu pregunta también, Diego, pero vamos primero con la de Giancarlos, que hizo sobre la FED. Nos dice, me gustaría que puedan ayudarme con una consulta referida a un extracto de una de sus publicaciones. Un mercado laboral fuerte podría ser un indicador de que se sigue necesitando un aumento de tasas de interés. Entonces quiere entender más o menos cuál es la intuición detrás de esa conclusión. ¿Qué podemos contarlo? ¿Qué tal, Carlos? Dale, Johnny, dale. Sí, bueno, de hecho esta fue una noticia que publicamos la semana pasada y como todos sabemos la inflación en Estados Unidos se encuentra aún alta y la Fed tiene como tarea reducirla. Ahora, también sabemos que Estados Unidos en la actualidad se encuentra con una economía sólida y el empleo también se encuentra fuerte. Incluso la semana pasada salió el dato de el salario para el mes de noviembre y este creció mes a mes 0.6% y el esperado era 0.3%. Lo que te quiere decir esta data es que si la gente tiene trabajo y los salarios son altos, esto conduce a que tengan la capacidad para consumir y por ende hay una mayor presión sobre los precios. Y la FED al ver estos datos, tipo, no tienen más espacio para que puedan subir las tasas, ¿no? Ya que ellos buscan reducir la inflación. No sé si te quedó claro esa parte, Giancarlo. Creo que no, se fue. Sí, decía que no se había quitado su micrófono, así que por ahí no se escribe por el chat seguro. Claro, o sea, el gran temor de Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Americana, dice, tengo pleno empleo en Estados Unidos, ¿no? Esa es una buena noticia, ¿no? Bueno, y para regresar a los temas recesivos, pues el mejor indicador de no recesión es pleno empleo. Digamos, todos queremos crecer para tener pleno empleo. Pero el gran temor de Powell es, si yo tengo pleno empleo en Estados Unidos y cada vez tengo menos, digamos, fuerza laboral, digamos, ávida de trabajar, ¿no? Cada vez hay menos gente, ¿no? Y las empresas siguen empujando para contratar gente. Lo que voy a tener es una presión de salarios, ¿no? Hay demanda por trabajo, ¿no? Y hay poca gente dispuesta a trabajar. Entonces tengo que pagar más, ¿no? Para que la gente pueda venir a trabajar. Entonces, en ese sentido, entonces es un mercado laboral apretado, ¿no? Y en ese sentido, el gran temor es que los precios de los salarios suban. ¿Por qué? Todo el mundo diría, oye, qué maravilla que suban los precios de los salarios. Porque el temor de eso es que eso alimente a la inflación, ¿no? Es que te sigan subiendo los precios y el empleado americano siga pagando más, y siga pagando más, y siga pagando más, ¿no? Entonces, al final, la presión más grande que hay sobre los precios en una economía son los salarios, que es la primera línea, digamos, después de los ingresos vienen los salarios, ¿no? Entonces, es una fuerza muy fuerte. Entonces, estos patas están súper asustados, ¿no? De esa situación. Dicen, si los salarios siguen subiendo, si se sigue contratando gente, si seguimos a pleno empleo, la inflación va a seguir, ¿no? Y la inflación es un cuco para los gringos, porque en los años 70 les duró 15 años, ¿no? No te digo el año 29, fue al revés la cosa. El año 29 se fue para el lado recesivo y perdieron todos los puestos de trabajo. En el año 70 se fueron para el otro lado. Vamos a inflar, y después no sabían cómo desinflar, ¿no? Como decía alguien por ahí, ¿no? La inflación es como
decía una pasta de dientes, ¿no? Una vez que sacas la pasta del chiguete, ¿cómo la metes de nuevo, no? ¿Cómo regresas, no? O sea, la inflación es un monstruo que te sale de la botella y después es muy difícil regresarlo. Entonces le tienes que ir a pegar con todo, ¿no? Y los salarios son una fuerza muy grande en la inflación, porque la economía americana, 2/3 de la economía americana es consumo. Entonces el gringo tiene trabajo, cada vez gana mejor y va y consume, y consume, y consume, y eso infla, infla, infla. Ese es el gran temor. Entonces, yo lo que te diría es, independientemente de que eso pueda generar que la tasa de interés siga subiendo, y que la tasa terminal, que le llaman la tasa hasta donde vayan a ir, sea más alta para poder controlar eso, yo considero que esa es una situación mucho mejor, digamos, que estar en una recesión perdiendo un montón de empleos, ¿no? Entonces, probablemente vas a ver menos contrataciones y probablemente vas a ver menos presión sobre los salarios, porque las empresas están en un buen estado de salud. Entonces, no es que tú estás en una empresa contratando a más gente y de pronto ya no tienes ingresos. Entonces tienes que votar a un montón de gente. Y eso te genera una recesión. No, tu empresa le va bien, está haciendo plata, la economía va bien. Los resultados de las empresas gringas al último trimestre han sido espectaculares. Ahí está la economía, ¿no? Entonces yo especulo, yo creo, ¿no? Vamos a especular un poco para divertirnos, que vas a poder subir la tasa de interés sin hacerle mayor daño a las empresas. Porque las empresas están sanas en su estructura de capital, no están sobreendeudadas, están con buenos ingresos y están haciendo plata. Entonces, ¿por qué votaría a su empleado? ¿No? ¿Por qué lo votaría si esa economía está funcionando bien? Entonces, si tú tienes una estructura de capital donde estás demasiado endeudado y te suben la tasa, de repente ahí tienes un problema. Y si tienes una economía que se te cae porque nadie consume, de repente tienes un problema y tienes que votar gente. Pero yo no veo esos problemas. Yo especulo que van a poder seguir subiendo la tasa, lo van a tener que hacer de una manera moderada, porque ya hay síntomas clarísimos de desaceleración, e intuyo inclusive que no va a haber una recesión. Y estoy especulando, digamos. Pero otra vez, la haya o no la haya, esa economía se va, o se reinventa, o se da cuenta que no pasa nada y va para arriba. Yo especulo que no va a pasar nada. Que mejor ha funcionado a lo largo de la historia. Bueno, Giancarlos, qué bueno que te quedó claro. Gracias por la pregunta. Ahora, Diego, estás por ahí. Justo nos preguntaste, ¿cómo afecta normalmente una caída del sector inmobiliario en Estados Unidos en el mercado de acciones? De repente, Nacho, Mario o Gonzalo nos pueden ver con Mira, esto. el mercado de real estate americano es el mercado más grande que hay. Es el más líquido, el más profundo y el más grande que hay. Y ese es otro de los grandes temores que tiene la Reserva Federal Americana. Ellos se mueren de miedo de saber que en todas las propiedades en Estados Unidos hay un montón de plata. Me explico. Tú te compras una propiedad creo que el precio promedio de la propiedad en Estados Unidos está en $400,000. Y al año te sube de precio, que es lo que viene pasando hace varios años. Las propiedades en Estados Unidos han subido un montón de precio. Esa es una de las burbujas, digamos, entre comillas, que se han generado. No solamente la bolsa, las inversiones, las acciones, los bonos, sino que también el real estate en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti? A final del año, y funciona de esa manera, te llega una notificación, y no es al final del año, creo que es todos los meses, te llega una notificación del banco y te dice, tu propiedad ya no vale $400,000, vale $440,000. Antes valía 400, ahora vale $440,000. Yo como banco, JP Morgan, te presté la plata para que te la compres, tienes un crédito hipotecario conmigo, ¿no? Ahora tu propiedad vale más. Esos $40,000 adicionales, si quieres te los presto, contra el valor de tu casa nuevo. Y con esa plata puedes hacer lo que quieras. Puedes comprar comida, te puedes ir de viaje, te puedes comprar un carro, o la puedes invertir en la bolsa. Eso se llama Home Equity Loan, ¿no? Sobre el nuevo valor de la casa, sobre ese nuevo patrimonio, ese equity, se llaman los gringos, ¿no? Tú tienes la posibilidad, el banco te ofrece un préstamo y lo puedes usar como quieras.
en un mercado que vale 35 trillones de dólares, que es el doble de la economía gringa o el triple de la economía gringa, que es más grande que la bolsa gringa, es un montón de plata en la mano de un montón de gente que está acostumbrada a consumir, a viajar, a gastar y qué sé yo. Y esa es otra presión de inflación que los tiene recontra asustados. Por eso Powell en su último discurso decía, ¿no? El mercado de real estate va a tener que sufrir también, porque ahí hay un montón de plata metida. Entonces, ese es el cuco, ese es el famoso cuco de la inflación. Cuando tú le pones plata a la gente en la mano y te empiezan a inflar la bolsa y te inflan el real estate y te inflan esto y te inflan el otro, es un cuco, se arma un cuco inflacionario que es bien difícil de parar, ¿ya? Ese es el gran temor, ese es el otro gran temor que tienen. Entonces, si mañana hay una caída estrepitosa del mercado de real estate americano, ¿no? Indudablemente ese cheque de $40.000 ya no llega, ¿no? Entonces ya no hay una presión sobre el consumo, ya no hay una presión sobre la bolsa también, ¿no? Porque con esa plata a veces la gente va y compra acciones o compra bonos, sin duda. Ahora, el mercado de real estate americano se va a caer, ¿no? Sin duda esta no es la crisis del 2008, ¿no? Y ahí vamos a no especular, vamos a hablar de fundamentos, ¿no? En el 2008 los bancos habían prestado 40 veces el dólar que tenían de patrimonio y 20 estaban invertidos en real estate de baja calidad, de clientes irregulares en sus pagos, de clientes irregulares laboralmente hablando. Entonces, cuando tú tienes una crisis de esa magnitud y 20 de los $40 que ha colocado el banco, del dólar que tiene de patrimonio, se te complican y de pronto $10 de esos 20 no te van a pagar, porque el señor es alcohólico, porque el otro no tiene trabajo, porque el otro no quiere trabajar y sabe Dios, a los cuales les has prestado plata para que se compren casas, y tienes un hueco de $10 y el patrimonio del banco es 1, estás quebrado. Por un hueco de 9 que es impagable. Eso fue lo que pasó en el 2008. Los bancos tenían un hueco de $10 sobre un patrimonio de 1, para hacer efectos, el ejemplo fácil, digamos. Esa situación no existe hoy día. Hoy día no existe un mercado de real estate que tenga un hueco para nada. Lo que hay es una falta de oferta de viviendas en Estados Unidos, porque después del 2008, la resaca que ha habido con respecto a la crisis inmobiliaria ha sido tan grande que nunca llegaron a poder poner la cantidad de casas en el mercado para que la demanda pueda comprar y esa oferta y demanda esté equilibrada. Esa oferta y demanda ha estado desequilibrada durante años. Hay poca oferta de casas en Estados Unidos y hay mucha demanda por las casas. Y ese es uno de los motivos adicionales por los cuales los precios del real estate han estado subiendo. Pero no porque haya un tema estructural en la cartera de créditos de los bancos o demás. Entonces yo no veo, y acá vamos a especular, yo no veo, digamos, un motivo por el cual el mercado americano de real estate se vaya a caer, sino todo lo contrario. Yo creo que si le encareces el crédito hipotecario a la gente, ¿no? Lo más probable es que las rentas suban un rato porque la gente ya no quiere comprar casas, pero si le siguen encareciendo las cosas por todos lados, las rentas también van a dejar de subir, en todo caso van a ceder, que es lo que ya está pasando. Entonces yo especulo de nuevo y digo, no veo un problema de que el día de mañana los precios de real estate se ralenticen, digamos, o dejen de subir tanto, igual que las rentas, y que eso le vaya a hacer daño a la bolsa. Pero otra vez, tampoco lo sé. Nadie lo sabe. Es el futuro el que nos va a decir. Y es el futuro el que siempre los gringos resuelven para poder seguir caminando y para que su economía camine. Esa es la fe que le tenemos a los gringos y no cuasi religiosa, porque son 200 años de historia que lo vienen haciendo una y otra vez. Entonces no es un wishful thinking, es algo que lo hacen una y otra vez. Cada 5, 10 o 15 años te ponen un Google, un Microsoft, ¿no? Un Apple y un Amazon en la mesa. Y eso hace que todo camine. Y si tienen algún problema, lo resuelven y caminan, ¿no? Guardando las distancias, Europa va más atrás. Europa no tiene ninguna empresa dentro de las 10 o 15 primeras del mundo, ¿no? Y si te vas más atrás, los chinos todavía están muy lejos de poder lograr el desarrollo que han logrado los gringos. Y si te vas a Latinoamérica, ¿qué te puedo decir, no? En un lado está Castillo, que está
tratando de reinventar la democracia, ¿no? Y te vas y ves a Petro y ves a Boric, ¿no? Con teorías trasnochadas de los 70, ¿no? Entonces, al final, las crisis, no sé si fue David el que preguntó, pero las crisis, digamos, tú puedes meterte al mundo de real estate, te puedes meter al mundo de venture capital, te puedes meter al sistema financiero, te puedes meter a las empresas, te puedes meter a todos lados. Y nosotros nos metemos a todos lados y no vemos nada. No vemos nada. Vemos a las empresas sanas, vemos a las familias sanas, vemos que el Producto Bruto crece, nadie está sobreendeudado, ni las empresas, ni las familias, la gente tiene ahorros, ¿no? Y la gente está consumiendo. ¿Y qué hace la FED? Sube el costo de dinero para retirar la plata de la economía y eso se está dando y está funcionando. Entonces, ¿por dónde vienen las crisis? Siempre vienen por un lado que nadie está mirando. Entonces, de lo que hablemos, acuérdense de mí, en la próxima crisis, probablemente no está dentro de lo que vaya a suceder. Entonces, esto es un acto de fe en una institucionalidad que funciona, que es la americana, con una historia de 200 años, a diferencia del resto que no funciona. Y tiene que ver con los gringos y cómo se reinventan y salen adelante, que hace que sus mejores inversiones suban y que cuando se caigan menos. Y para eso estamos en una mezcla súper tranquila, para que no vendas, compres más y hagas tu rentabilidad. Es un poquito así cómo funciona la cosa. Sí, todo claro con la respuesta. Gracias, Pati, también. Ahí Pati mandó un artículo bien interesante, justamente del tema que estamos hablando, para compartirlo con nosotros. Bueno, y teníamos una última pregunta que sí dejaron para hoy, que ya tiene que ver un poco más con aprender a invertir desde cero. Así que los que también están interesados en cómo ir aprendiendo a invertir, atentos. Nos preguntaron en el formulario, ¿qué debo saber como principal cosa para empezar a invertir? O si me pueden recomendar algún libro para empezar a saber invertir. ¿Qué podríamos decirle de nuestra experiencia? Pablo, A ver, Steve. primero creo que hay que tener en cuenta que no hay una opción perfecta para todos, ¿no? Entonces cada uno tiene que hacer más o menos un esfuerzo de buscar una alternativa que sea correcta para él. Para eso primero deberías revisar, por ejemplo, tu horizonte de inversión, que va a depender del objetivo que tengas, y también el perfil que tienes como inversionista, ¿no? Quizás eres una persona conservadora que no está muy cómoda con movimientos dentro de su inversión y prefieres una opción más tranquila, o una persona que puede asumir un poco más de riesgo buscando un poquito más de rentabilidad. Para eso, por ejemplo, las administradoras de fondos te toman un examen con la intención de sacar tu perfil de inversionista y darte o ofrecerte un producto adecuado para ti. Y luego que ya has podido más o menos acotar las alternativas que tienes, deberías buscar una opción que sea líquida para poder disponer de tu dinero cuando quieras, eficiente, segura y que invierta también en un mercado que funcione, ¿no? Como puede ser el de Estados Unidos. Sobre los libros o las opciones de libros que mencionaste, hace poco hicimos un post en la página de Flip Inversiones recomendando algunos libros. Algunos de los que están en esa lista eran Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro muy famoso sobre finanzas personales, por ejemplo. El inversionista inteligente de Benjamin Graham, que te habla sobre inversiones de manera bien simple. Y uno bien importante es El pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle. Ese libro explica sobre los ETFs, que son los instrumentos que utilizamos nosotros para las estrategias de los fondos y por qué son una forma bastante eficiente de invertir en el mercado. Voy a dejar el link del video donde recomendamos los libros en el chat para que puedan ver la lista completa y revisarlos ahí también. Sí, perdón, yo te recomendaría entrar al fondo más conservador, que es el fondo sobre la base, le llamamos el PMG, el portafolio modelo Gamnick, ¿no? Ese es el fondo más conservador, ese es el que busca rendir 5 o 6% al año. Y para que nos conozcas, ¿no? Vas a tener acceso a todos los reportes que hacemos, vas a ver cómo van tus inversiones, y dependiendo de eso, lo que pasa con la gran mayoría de gente es que después se van moviendo un poquito de plata al más agresivo, ¿no? Pero eso es lo que yo te recomendaría, ¿no?
Para leer de inversiones tenemos una biblioteca bien importante acá en la oficina de más de 650 libros. Lo que podemos hacer es pasarte una lista de los que nosotros consideramos, digamos, más adecuados para el momento en el que estás. De arranque yo te diría que el de Markowitz, Harry Markowitz, es el rey de los portafolios en la teoría, ¿no? Leer cómo funciona un portafolio de inversiones en teoría, al rey de la teoría de los portafolios, Harry Markowitz, es algo que deberías hacer de todas maneras, ¿no? Después te vas a dar cuenta que eso no funciona mucho, ¿no? Pero bueno, es academia y uno tiene que tener esa referencia de todas maneras, ¿no? Y tal vez leer algún libro de Warren Buffett, ¿no? O de Graham, ¿no? Graham que es el padre de Warren Buffett, y Warren Buffett lo dice, Graham es el que le enseñó un poco. Toda nuestra tesis y toda nuestra filosofía viene un poquito de ahí, ¿no? Nos inspiramos mucho en eso, y guardando todas las distancias del mundo, porque nosotros no vamos a escoger acciones en Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que Buffett puede hacer y lo ha hecho, y es el único que lo ha hecho en el mundo y lo ha hecho bien, ¿no? A diferencia del resto. Pero digamos, es un libro que te permite entender un poquito más la tesis, la filosofía de cómo invertimos, de cómo hace esta gente para invertir el dinero de la manera más inteligente, eficiente en el mundo, que es un poquito de lo cual nosotros nos basamos para hacerlo, ¿no? Y el otro libro que te recomendaría es el de Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo has leído, pero tiene más un lado, digamos, personal, de cómo manejar tu dinero, ¿no? Que te habla mucho de cómo ahorrar e invertir, ¿no? Hay todo un establishment, ¿no? que los chicos van viviendo. Acá se hace mucho mentoraje a los chicos en la medida que van creciendo en sus vidas, ¿no? Que tiene que ver con, me compro un carro y después hago un MBA y pido un préstamo, ¿no? Y trabajo en una corporación y después me compro un departamento. Y este es un pata que te voltea la ecuación. Te voltea, si quieres ser rico, te dice, tienes que hacer las cosas al revés, ¿no? Y tienes que empezar a ahorrar e invertir en activos, ¿no? Que te generen una renta o que generen una ganancia de capital, y no estar gastando en cosas que le generen un negocio. El crédito hipotecario es un negocio para el banco, ¿no? El préstamo del auto, peor, ¿no? Porque el auto solamente se deprecia, ¿no? Y en ese sentido te abre un poco la mente de algunas cosas, digamos, que te pueden permitir ver que ahorrar e invertir lo puede hacer cualquiera, y que es una manera de generar riqueza en el tiempo, hagas o no hagas empresa, estés en una corporación o no, y que si lo haces bien, a tus 30, 40 o 50 años, puedes tener una cantidad de dinero suficiente que te puede dar una libertad, digamos, de poder decidir quedarte donde estás como ejecutivo o emprender algo por tu cuenta, y o a la misma vez también. Entonces, esos son los 3 libros que yo te recomendaría. No sé si alguien tiene uno más en mente, pero yo creo que Portfolio Management de Harry Markowitz, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, y el otro, el de Graham, ¿no? Que es el Intelligent Investor, si no me equivoco se llama. Podemos pasarte las fotos de las carátulas, te los puedes comprar en Amazon. Excelente. Gracias, Steve y Nacho. David, no sé si es por ahí. Perdón que no vi que levantaste la mano cuando estaba haciendo la pregunta. Si es que sigues por ahí, avísanos y te doy la palabra. Mientras tanto, voy leyendo la pregunta que nos hace César por el chat. Si es posible mover dinero de un fondo a otro, o se tiene que rescatar primero y volver a depositar. Apoyo, creo que ahí quieres responder, Nicolás. Sí, César, buenos días. Sí, es posible hacer lo que mencionas, se conoce como un traspaso de fondos, pero es equivalente a hacer un rescate primero de un fondo y hacer una suscripción en el otro fondo, ¿no? Tú puedes hacerlo haciendo primero un rescate y cuando se te pague el rescate hacer una suscripción en el otro fondo, o puedes firmar una solicitud de traspaso en la que nosotros mismos, en vez de transferirte el rescate a tus cuentas, nosotros mismos los transferimos al fondo que tú nos solicites. Se puede hacer esas 2 opciones. Pero sí, digamos, operativamente se hace primero un rescate y luego una suscripción en otro fondo.
Y agregar ahí, Nicolás, que, claro, si lo haces a través de Flip en la plataforma, la opción sería la de hacer el rescate y después la suscripción, ¿no? Y si quisieras hacerlo de la otra forma, puedes contactarte con nosotros y te ayudamos a hacer el traspaso para no tener que transferirte a ti y hacer la transferencia de frente. Bueno, veo que David parece que ya no está y nos escribe Carmen, muy claro y buenísimo como lo ponen en contexto. Gracias, Carmen. Sabemos que siempre estás ahí conectada y activa con nosotros. También lo apreciamos un montón. Y bueno, ya siendo las 9:30, y veo que si tienen una última pregunta, pueden hacerla, y si no, creo que ya podríamos ir terminando con la reunión de hoy. Quiero agradecerles a todos por haber participado, por haberse unido. También a lo largo de la presentación, me parece que llegamos a ser 100 participantes en total de los que se conectaron, y estamos contentos por eso. Así que les agradecemos a todos por venir, y les recuerdo que siempre la grabación, nosotros siempre enviamos la grabación a todos los que participaron de la reunión, y si se conectaron a esta reunión a través de que les compartieron el link de Zoom, pueden contactarse con nosotros para que les mandemos la grabación. Nosotros igual subimos la grabación también a nuestras redes, y la pueden encontrar por ahí, y pueden compartirla con quien quieran, ¿no? Y como le dijimos a Damon hace un rato, vamos a compartirla también por nuestra comunidad de WhatsApp, Invertir sin Corbata. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias a todos, y hasta el próximo mes. Chao. Chao, gracias.